Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, televisión de valores. Hoy en la entrevista, don Manuel Zaguirre, líder histórico del sindicalismo español. Bienvenido y bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Lamentablemente me estoy yendo esta tarde-noche. Llevo ya 6 días aquí, desde el día 29 que llegué. ¿Y cómo lo ha pasado? Excelentemente. Primero porque la CGT, la Confederación General del Trabajo, la primera central sindical de Colombia, me hizo el honor de invitarme a la celebración del 1 de mayo, el 1 de mayo de la CGT, que fue para mí una experiencia extraordinaria de madurez, de fuerza, de seriedad, de alegría. Yo hice alguna declaración en el sentido de resaltar que el valor del 1 de mayo de la CGT, por primera vez, es que en Bogotá familias enteras, con personas mayores, con niños, pueden disfrutar del 1 de mayo, de la manifestación, de los discursos sindicales, de la fiesta, de la comida, de la convivencia. Para mí fue una experiencia, insisto, que nunca podré agradecer del todo a la CGT su amabilidad al invitarme. Y luego, además de estos actos, estoy cubriendo un programa en Bogotá también sumamente interesante. ¿Qué programa? Pues, por ejemplo, estuve en Ciudad Bolívar el pasado sábado, intentando ayudar a una asociación de transportistas informales, que hay alguien empeñado en que sobran en ese enorme distrito, porque ya llega Transmilenio, y ellos sostienen, y yo también, modestamente, que es compatible Transmilenio en Ciudad Bolívar, pero son compatibles ellos porque con sus pequeños carritos pueden llegar a zonas y por calles del distrito que jamás pasará Transmilenio, ¿no? Bueno. He tenido reuniones, en fin. ¿Cómo va el panorama laboral colombiano? Pues yo creo que, empezando por la CGT y otras expresiones sindicales, el movimiento sindical colombiano tiene una gran tradición de resistencia, de organización, y es un referente mundial e internacional. Tengan en cuenta el compañero Julio Roberto Gómez, líder de la CGT, ha sido desde hace más de 40 años, que yo he compartido con él, dirigente del sindicalismo internacional en muchas instancias y también miembro muy acreditado en nombre de los trabajadores del Consejo de Administración de la OIT. Eso le da idea de que la CGT, en el contexto del sindicalismo colombiano, es una expresión muy acreditada. El problema es que, como el problema general de Colombia, la potencialidad de su sindicalismo, como la potencialidad de su economía, de su país, de sus recursos humanos, es enorme y se tiene que disparar a partir de superar 2 lacras, 2 pesos muertos, fundamentalmente el de las diversas formas de violencia y terrorismos, sustituir eso por una paz auténtica, irreversible, y también el problema de la desigualdad y de la injusticia social, es decir, hay que ir a una economía en paz, en una Colombia en paz, pero una economía que redistribuya, no solo que produzca y acumule en unos pocos, y si eso se da, y ojalá se dé cuanto antes, Colombia tiene la potencialidad equiparable a Brasil, proporcionalmente, o a cualquiera otra de las grandes potencias emergentes de América Latina. Bueno, vamos al caso de Europa y Colombia, vamos al caso de España. No me hable de esos temas porque estoy muy dolorido con lo que está pasando allí, es una broma. No, pero no solo usted, el caso de las migraciones, no es solo problema de África. Entiendo, sí. El caso de los latinoamericanos en Europa, en España. Sí. El caso de los colombianos en España. Yo siento, sinceramente, yo como español siento un poco de vergüenza con lo que está pasando y cómo esta crisis, que en cierto modo es provocada para crear un estado de shock e imponernos leyes. Un momento, escúchame la coma, ¿cómo que provocada? Sí, ¿Es deliberado? En ciertos aspectos sí. La crisis en España, en Europa, arranca en los Estados Unidos y es el resultado consciente de manipulaciones y especulaciones financieras que se sabe el efecto que van a producir. Esa es la crisis económica. Sí, es una crisis económica, pero que en España, por ejemplo, destruye 4 millones de empleos en apenas 3 años. Eso crea un estado de shock social en el país. ¿Qué hacen los que tienen una estrategia para imponer un capitalismo en el que el trabajo no cuente para nada, sus derechos, su dignidad, las leyes del trabajo? Crean ese estado de shock y automáticamente imponen políticas y leyes que no son para salir de la crisis. ¿Qué tiene que ver salir de la crisis con una reforma laboral que destruye todos los derechos del trabajo? ¿Qué tiene que ver salir de la crisis con privatizar las joyas sociales de cualquier país, como es la seguridad social, como son los transportes públicos, etcétera? Es decir, yo creo que era toda una estrategia
insisto, provocar un estado de shock para imponer un modelo. América Latina lo ha conocido y lo sigue conociendo en mucha medida, que es este capitalismo, este neoliberalismo salvaje. Y yo no soy un extremista. Yo creo que el capitalismo productivo y con capacidades a partir de la política y los sindicatos de redistribuir lo que se produce puede ser un sistema válido. Pero esto no es el capitalismo, esto es la especulación y el delito. ¿Cómo incide eso en el colombiano que llega a trabajar a España? Pues la vergüenza a la que me refería era, nosotros de centenares de miles de colombianos y de otras nacionalidades latinoamericanas, marroquíes, de nacionalidades africanas, nosotros construimos lo que se dio en llamar el milagro español. Hace 15, 20 años. España llegó a ser octava potencia económica en el mundo. Sin la contribución de estos hermanos inmigrantes, entre ellos los colombianos, ese milagro hubiera sido imposible. Cuando llega la recesión económica, la destrucción de empresas, de la industria, no tenemos ningún rubor en poner por delante a los inmigrantes para que sean los primeros y a los que se les golpee más duro y tengan que volver a sus países. Yo siento vergüenza por eso. Porque yo como dirigente sindical, cuando siempre propuse lo mismo. De acuerdo, hay crisis, hay que hacer sacrificio, pero los inmigrantes con el resto de los españoles en pie de igualdad. No puede decir, no, sacrificio, pero los inmigrantes el sacrificio es que se vayan ya, que se vayan mañana. No, eso no es un sacrificio, eso es un exterminio de personas, seres humanos que han hecho una contribución fabulosa al crecimiento, al bienestar de España como país, como sociedad, como economía. Y en ese contexto, afortunadamente, queda todavía una colonia colombiana en España muy fuerte, no les sabría decir, pero podemos estar hablando de 300.000 personas por lo menos, y muy prestigiosa, como gente laboriosa, seria, cariñosa. Yo me honro con la amistad de varias personas, de bastantes personas colombianas. No voy a matizar cuántos son hombres y cuántos son mujeres, porque eso no importa ahora. Son colombianos y colombianas que me honran con su amistad en España. Pero la tendencia por la crisis económica es a la baja. ¿En qué sentido a la baja? A la baja, que cada día menos colombianos trabajando en España. Lamentablemente. Pero también tenga usted en cuenta que hay una parte, no tengo la estadística, una parte importante, en este caso usted me habla de personas colombianas, que ya son españoles, que en la medida que estamos hablando de más de 20 años allí, han tenido hijos, tienen su doble nacionalidad, y esas personas son conciudadanos nuestros irreversiblemente. Podrán y deberán venir a su país, a Colombia, cuando ellos quieran. Como turistas, aquí tendrán a lo mejor sus propiedades, pero yo creo que ya su descendencia, segunda y tercera generación, nosotros tendremos el privilegio de tenerlos entre nuestros ciudadanos a pie de igualdad. ¿Qué le dice usted al colombiano que nos está viendo en este momento y que piensa viajar a España, conseguir trabajo en España? Pues yo le digo al colombiano, no haré como hacen las autoridades y algunos empresarios desaprensivos. Les dicen, no vengan, lo van a pasar muy mal, aquí no les queremos, ustedes son gente extraña, de eso nada. Hagan todo lo posible, fuércennos, sobre todo a los sindicalistas españoles, a que superemos todos los obstáculos que hay para que puedan llegar, para que puedan legalizar su situación, para que puedan encontrar allí su empleo, su vivienda, su vida, porque insisto, para nosotros, que además por internacionalistas y por sentido solidario, un ser humano tiene derecho a moverse sobre el planeta con libertad y no solo el dinero, no solo las finanzas, como ahora ocurre, ¿no? Pregunta final, ¿el futuro del sindicalismo? Pues, bueno, yo he sido dirigente sindical durante varias décadas, hay una tentación corporativa, decir somos los más, somos los mejores, no hay problemas, esa es una forma de suicidio. O sea, quien en un mundo convulso, con crisis múltiples en muchos campos, en cualquier país, se exprese de esa manera, incluyendo periodistas o geógrafos, es decir, somos los mejores, aquí no pasa nada, se estaría equivocando. El sindicalismo es imprescindible para alumbrar nuevas sociedades, donde la paz, el trabajo, el capitalismo o la economía productiva y la justicia social sean posibles. Pero también eso requiere de un sindicalismo a la altura de los tiempos, con conducciones más jóvenes, con otras mentalidades, aunque la escala de valores siga siendo la misma: solidaridad, generosidad, entrega, sentido de la justicia. Pero el sindicalismo del siglo XXI tiene que conocer y sentirse orgulloso del sindicalismo del siglo XIX, pero no puede ser miméticamente el mismo, claro. Don Manuel Zaguirre, qué grato verlo. Muy grato también. ¿Pronto regreso? Para mí, en cuanto yo pueda, en cuanto ahorre para el ticket, vuelvo.
es una broma. Grato verlo. Sí. Qué feliz de contar Créame. con su presencia en este país y en este Créame programa. que es recíproco y haberlo conocido a usted personalmente también. Además, usted es un gran amante de España, de algunas de sus tradiciones culturales más importantes, como la fiesta de toros, etc. Vamos, ¿cómo es que dice? Vamos, hijo. Vamos, hijo, vamos. Vamos, hijo, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Sí, el tiempo en televisión es oro, realmente. Qué grato verlo, feliz de Muchísimas contar con gracias. su presencia. Muchísimas A ustedes, gracias por acompañarme en la entrevista. Ya continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.